conversatorio. Quien desee participar levantará su mano. Se presentará. Así es, señores y señores, estamos todavía acá en el foro. Siempre orientadas a la temática. En contados minutos comenzará se atenderá en orden a darse inicio las ponencias. Trabajaremos 3 sesiones. De los estudiantes. Hoy iniciamos nuestro trabajo de 9:30 AM hasta las 12 de mediodía. Y en unos Y de minutos, 2 a 5:20 de la tarde. breve receso, Mañana, volvemos otra de vez 7:35 AM a 12 de la tarde con un intermedio a las 9:40 AM. Muy bien, conocido el reglamento, iniciamos con nuestra primera ponencia. Nombre de la ponencia: una opción de desarrollo colectivo aplicado a la juventud. Ponentes: Luis Daniel Correa Rojas, John Eric Cañeja Zamora, Colegio INEM Julián Mota Salas, Municipio de Neiva. Docente que lo acompaña, Janet García González. Un aplauso, por favor. En este momento se hace la presentación los estudiantes del INEM Julián Mota Salas. Muy buenos días a todos los aquí presentes. A nombre de la institución educativa INEM Julián Mota Salas, como iniciador, quiero dar los agradecimientos a todos aquellos que permitieron y dieron lugar a este evento que permitirá o que permite desarrollar en todos nosotros, jóvenes, roles políticos, de liderazgo, de economía emprendedora, que permitan a este departamento, y no solo al departamento, a Colombia, un desarrollo integral. Quiero dar los agradecimientos a todos los organizadores, a todos los aquí presentes. Sé muy bien que esta es la casta erudita del Huila, que son todos aquellos que están interesados por promover desde su comunidad algo más. Y conociendo esto, en el día de hoy nuestro tema, o el tema que nosotros debatimos allí, pues en la institución, no lo vamos a enfocar tanto pues a la incidencia o de pronto a la historia del cooperativismo, porque pienso que estas cosas son muy redundantes, pienso que son como muy elementales. Considero que es necesario que nosotros empecemos a tomar como jóvenes conciencia y desarrollar conceptos, y es por eso que vamos a empezar determinando, por decirlo así, el cooperativismo. Pero ¿de qué forma? Nosotros consideramos, o en especial particular yo, considerábamos que el cooperativismo nace con la misma historia. Desde que se empiezan a crear las primeras instituciones de socialización, es necesario que las personas se organicen para promover cualquier clase de actividad, sea básica, sea compleja. Siempre se expone el accionamiento comunitario, y a la par nace el individualismo, que es otro movimiento que se ha implantado y que ha subyugado a todas aquellas corrientes que han buscado desarrollar perfiles en todas las personas de cooperativistas, de socializadores. Entonces el cooperativismo, la siguiente por favor, el cooperativismo empieza a dar una serie de cambios y transformaciones que la formalizan, y se da como una doctrina de índole económico. No quiere decir que no tenga actuación en todos los ámbitos sociales, sí los hay, pero en esta oportunidad vamos a redondear la economía, vamos a centrarnos en la economía. El cooperativismo está presente, como les dije, en todos los países del mundo. Le da la oportunidad al ser humano de ser persona, porque cualquier doctrina económica siempre impera
el sector lucrativo. Siempre se tiene un fin económico, pero que no sobresalta la humanidad. Y antes que nada, el cooperativismo debe proponer personas que tengamos la posibilidad de dejar de ser individuos y empecemos a formar y a realizar sobre nosotros mismos una serie de transformaciones que eventualmente se verán reflejados en diferentes actividades que promoverán en cada persona que nos rodea lazos de amistad, lazos de confraternidad, lazos de tranquilidad, de esperanza. La siguiente, por favor. Entonces, el cooperativismo, como es un movimiento, tiene ciertos cánones, tiene ciertas características que lo hacen especial, que lo hacen específico, que lo diferencia de los demás. Nosotros consideramos que el trabajo en equipo es el engranaje central, es la propuesta o el principio de cualquier acción comunitaria. Siempre que hablemos de sociedades, habrá un trabajo conjunto, siempre habrá un movimiento, pero no de una persona, sino de un grupo con tareas específicas que tratan de realizar un objetivo, de cumplir una meta. Entonces, refiriendo al cooperativismo, el trabajo en equipo es la herramienta más eficaz también, si se podría decir así, que tienen las personas para promover todas aquellas tareas que se pueden implantar en una comunidad. Yo hacía referencia a una analogía que me parece que aplica muy bien al cooperativismo, y es que si ustedes se dan cuenta, su cuerpo está formado por diferentes miembros y cada miembro tiene una función específica. Sin embargo, todos reunidos en su debilidad y en la pequeñez, digámoslo así, de su tarea, forman nuestra actividad diaria. Nuestro cuerpo necesita de los brazos, necesita del corazón, y todos tienen una función distinta, pero no quiere decir que sean menos importantes. El trabajo de equipo consiste en el accionar de manera oportuna, en grupo, en comunidad, pero siempre con una disposición de respetar al otro. La siguiente, por favor. La practicidad. Cuando hablamos de cooperativismo, tenemos que tener en cuenta que no todo se puede quedar en el papel, que debemos empezar a actuar y a promover no solo la ética como algo formal, sino la moral como una ética aplicada. Es importante que todo lo que nos propongamos, sea pequeño o grande, siempre en comunidad se logre. Aunque no haya respaldo, siempre se tiene que buscar que los objetivos que se implantan en el cooperativismo se logren. La siguiente, por favor. Y pues esta practicidad nos lleva a la eficacia. Si nosotros somos prácticos a la hora de actuar, empezamos a retomar todos esos conceptos de ética, de moral, de trabajo en equipo, en fin, llegamos, o el producto de nuestra labor en cooperación, en comunidad, será mucho más ágil y será de calidad. La ética, desde el punto de vista filosófico, la ética ha determinado ciertos principios. Sin embargo, en la sociedad que vivimos parece que no se cumplieron. Por esto es que nosotros manifestamos la relación íntima que hay entre la ética y la practicidad, y esto conlleva a la moral o a la ética aplicada, y pensamos que en principio debemos actuar siempre con respeto, y que este valor que debe manifestarse en nuestra moral debe primar siempre, porque como les dije, la equidad debe primar siempre en toda actividad,
social o comunitaria que exija la actuación de diferentes entes, de diferentes personas, porque cada persona, como lo decía el doctor Luis Salcedo, disculpen, qué pena. Lo importante es eso, nosotros somos diferentes, pero con cada acción que nosotros empecemos a retomar en las actividades que nos propongamos dentro del cooperativismo, dentro del actuar, sea en el hogar, sea en la escuela, sea en el común vivir, siempre debe primar el respeto, la equidad, y que toda acción importa, vale. La siguiente, por favor. Este es otro principio muy importante. Yo pienso que cuando somos sociedad debe haber comunicación y hay interrelación. Y si hay interrelación y hay una común unión, entonces en ese sentido es importante que haya comunicación. Y con esa comunicación se desarrollen lazos de fraternidad. Y con esos lazos de fraternidad se desarrolle todas las actividades de una forma más eficaz. La siguiente, por favor. La equidad, este es un principio del cooperativismo. Cuando empezamos a hablar de las comunidades, del accionamiento social o comunitario, siempre, como les dije, con esa analogía, primará pues el desarrollo. La siguiente, por favor. Y bueno, pues los principios de una cooperativa. Entonces ya después de esto, después de que viene la economía solidaria y empezamos a hablar de un orden jurídico, entonces se desarrolla la cooperativa en donde se empiezan a dar ciertos factores como la democracia y la participación, donde se da la equidad, donde se empiezan a aplicar aquellos principios de la cooperación, del cooperativismo. Y es ahí donde se ve el producto de una visión, de una idea, no solo de negocio, sino de desarrollo cultural, de desarrollo comunal. Siguiente, por favor. Y es allí donde se da el control democrático. Nada se hace si no es por la disposición de todas aquellas personas que empiezan a conformar la cooperativa, la asamblea general. Y es allí donde se empieza a dar este valor, este principio. Y empezamos a comulgar, empezamos a consensar y se da ese desarrollo comunitario y se empieza a sentir en el corazón y se sabe que se está haciendo las cosas bien. Siguiente, por favor. Ya para terminar, es importante que empecemos a tener en cuenta que el cooperativismo en Colombia está siendo suprimido por las masas, por el neoliberalismo, por las políticas que no dan paso a un desarrollo verdadero, a una veraz actuación, por decirlo así, de la comunidad. No se da ni se ejerce en Colombia las cooperativas como un mecanismo de hacer persona primeramente, porque yo pienso que para el cooperativismo debe ser muy importante la promoción de personas que tengan capacidades múltiples y que tengan la capacidad de socializar, que tengan la capacidad de actuar en contexto, porque no hay cosa más importante para una nación que sus personas, que su gente. Pues en eso terminaría. Muchísimas gracias por escucharme. Les invito a que a partir de esto empiecen de estos principios. Creo que son los más fundamentales, son simples, pero seguramente en su actuación se verán resultados que de manera eficaz formen un desarrollo comunal. Allí verán una página donde podrán contactar a la Red Nacional de Cooperativas Juveniles. A partir de esta podrán recibir información. Los invito a que empecemos a formar cooperativas desde el colegio, desde nuestras instituciones. Es importante que empecemos a desarrollar esa cultura del cooperativismo. Y
En eso terminaría mi ponencia. Les agradezco por su atención y no siento más preguntas. Sí, bueno, muchas gracias. Ahora damos inicio al tiempo del conversatorio. Por favor, quienes tengan dudas. Buenos días para todos y todas. Soy del Colegio Simón Bolívar, me llamo Lina María. Pero mi pregunta es, ¿cómo cree usted o cuál es el planteamiento que usted ve para las cooperativas? Vemos que en el folleto nos dicen que es una cooperativa. ¿Cuál es la visión de las cooperativas hacia los jóvenes, desde lo moral, lo ético? Y pues tú nos presentas algo muy teórico, pero ¿qué es lo que de verdad ven que las cooperativas deben realizar para con nosotros los jóvenes? Respecto a eso, yo pienso que las cooperativas deben manejar ciertas políticas en las cuales se incluya a los jóvenes. Sin embargo, yo considero que es más importante no la vinculación a las cooperativas, sino, por decirlo así, la creación de las cooperativas, porque cooperativas hay, pero lo más importante es que se incida en el desarrollo comunal, y es por eso que la creación de una cooperativa sería la manera más eficaz de promover la actuación del joven en el cooperativismo, porque sí se establecen los espacios. Sin embargo, Colombia casi no cuenta con cooperativas juveniles, y qué bonito sería que empecemos nosotros a forjar cooperativas desde nuestra institución, la invitación que les hacía hace un momento. La creación de una cooperativa implica el accionamiento de los jóvenes en diferentes tareas, situaciones, y es por esto que es importante que empecemos desde la institución para promover esa cultura cooperativista. Y respecto a la vinculación de los jóvenes o de qué forma debe actuar una cooperativa ya instaurada, yo pienso que deben manejar los principios que te acabo de decir, que acabo de nombrar, y que se den espacios de integración, espacios de cultura más que todo, porque la juventud necesita cultura, necesita identidad, necesita promover en sí valores, y esa forma las cooperativas deberían vincularte en ese sentido a los jóvenes. No sé si te quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aporte? Muy buenos días, mi nombre es María de Pilar Ramos y soy del Colegio de Santa Elena. Mi pregunta es, nosotros en la vida, en comunidad, siempre tendemos en predicar las cosas, pero muy poco en hacerlas, ¿sí? Entonces, ¿usted qué tanto practica estos conceptos en su vida cotidiana? Es como muy subjetiva, pero bueno. Pues yo, desde nuestra comunidad, nosotros en la institución educativa Misal en Julián Montasalas, somos de la especialidad de lengua castellana, y estamos promoviendo la creación o la edición, digamos, de una emisora que es institucional, por medio de la cual se da ciertos espacios de cultura, y también estamos implementando el periódico mural. Estas formas de cooperativismo lo hemos establecido con el fin de desarrollar dicha cultura, y empezamos con la actuación de cada integrante a partir de la producción literaria y la producción artística, de manera que haya confusión, ¿sí? Que haya integración, y evitando disyunciones, evitando a partir de los principios que acabo de decir. Entonces no sé si quedó claro la pregunta. Muchachos, la verdad me gustaría que alzaran la mano antes de que termine la pregunta, porque yo tengo que desplazarme hasta donde está la persona que tiene la pregunta. Buenos días, mi
nombre es Jorge Enrique Sánchez Guarnizo de la Institución Educativa de la Asunción, en Teli. Mi pregunta es, ¿por qué tildar de elemental la historia del cooperativismo? ¿Acaso no son los mismos principios y valores los que tenemos en la actualidad que fundaron este gran fenómeno moderno? ¿Considera usted que el presente del cooperativismo es igual de elemental a los de la historia? ¿Por qué me refiero así? Porque la historia, las doctrinas políticas, económicas o sociales, desde mi punto de vista, son de acuerdo a la época. Y estamos en una época transgeneracional donde los conceptos se deben manejar a partir de la globalización. Y es importante que nosotros como estudiantes, como personas, empecemos a formar dichos conceptos. La historia no quiere decir que no sea importante. Sin embargo, el hecho de dicha afirmación es contemplar la idea de poder nosotros apropiarnos del concepto y empezar a formarlo. No sea tanto formalmente, sino fácticamente, empecemos a actuar. Y es por eso que no es que tilde de pronto a la historia la historia del cooperativismo de innecesario o de pronto o menoscabar dichas prácticas, pero es importante que empecemos a adecuarnos a la época y empecemos nosotros a proponer esos conceptos y empecemos a partir de nuestra idea, de nuestro juicio, acciones renovadoras frente a este tema, que trasciendan, que sean de tipo transgeneracional. Buenos días, vengo de la institución educativa Próximos Usuarios de Gigante. Mi pregunta es, hablando del cooperativismo, ¿qué cambios han habido del antiguo al actual? Cambio. Yo considero pues que de pronto el cooperativismo, las políticas y las formalidades, porque cooperación siempre ha existido desde el origen. La cooperación ha nacido con la misma historia, y por esta razón la formalidad, o lo que nosotros llamamos la teoría, esto es lo que cambia. Lo que les digo que es transgeneracional es la propuesta de estrategias que sean aplicables al cooperativismo o a la cooperativa, que es el fin más bien jurídico u organizacional que se está proponiendo, digamos, en el mundo. Entonces, eso más o menos, digamos, la formalidad y la teoría, el manejo de los conceptos y las estrategias que se toman, porque la época en la cual se establece una ideología siempre influye, y el hecho de que se propongan ciertos ideales son para la época. Es por eso que ahora en la modernidad debemos implantar, o no en la modernidad, en la contemporaneidad, debemos implantar algo que sea transgeneracional y empiece a ser una visión, que sea algo que se pueda aplicar generación a generación. Políticas, ideas, conceptos que queden en la historia, porque cada momento de la historia pues trae su afán. Bueno, damos paso a la última intervención. Y otra cosa, muchachos, estoy escuchando mucho ruido mientras él habla. Por favor, silencio. Buenos días, mi nombre es Juan Francisco, vengo de la institución educativa Simón Bolívar de Garzón. Me gustaría escuchar a su compañero. ¿Es Eric o Daniel? Daniel, listo. La pregunta para mí es en concreto. Ustedes, pues obviamente durante la historia han habido cambios, ¿no? Y pues así mismo se asimilan ciertas ideas. ¿De qué manera usted piensa que se debería aplicar el cooperativismo actualmente? Concreto, ¿cómo nosotros como jóvenes y como sociedad deberíamos hacer partícipes de este movimiento? Muy buenos días, pues ya como me presentaron, pues, mi nombre es Daniel Correa. Para mí, el cooperativismo se debería incentivar desde muy chiquito en el colegio. ¿Para qué? Para que
a principios, a medida que vamos creciendo, vayamos con esa mentalidad. ¿Para qué? Nosotros con el fin, los jóvenes, el cooperativismo de los jóvenes sería para nuestro propio bienestar. Sería nosotros buscar un medio de sustentar nuestros, por así decirlo, nuestras necesidades. Para mí sería más bien una parte de invertir en el cooperativismo para la recreación y la cultura de nosotros. Entonces yo creería así, que nosotros deberíamos incentivar el cooperativismo, la ayuda mutua entre nosotros para el bien propio de nosotros, que sería muy bueno entre la recreación y la cultura como crecimiento de la persona, la parte de la cultura. Bueno, comenzamos con nada, no puedo decir, por favor. Damos inicio a la siguiente ponencia, llamada Una alternativa humanista para una sociedad en crisis. Ponentes: Tania Cerquera Impia, Mónica Andrea Vargas Pastrana, del Colegio Misael Pastrana Borrero, municipio de Ruedo. Las acompaña el docente Leonel Salima Rojas. Muy buenos días, les dar las gracias por estar acá acompañándonos. Agradecemos a los profesores de nuestra institución por el apoyo. Y nuestro tema a tratar es una alternativa para una sociedad en crisis. Quisiéramos empezar por un cuento. Una vez, un extranjero le regaló a un hombre, a un anciano, en compensación por su hospitalidad, una fruta, esa era el mango. El anciano la comió poco a poco y la saboreaba como si fuera el último fruto que fuera a comer. Sentía todo el sabor, la masticaba. Y cuando por fin llegó al corazón blanco, que era la semilla, dijo que iba a sembrarla para que las demás personas pudieran probar el fruto. Un hombre enfurecido le gritó: viejo torpe, ¿qué te pasa? ¿Para qué vas a sembrar eso si con la edad que tienes no vas a alcanzar a ver crecer el árbol y ni siquiera vas a poder probar el fruto? El anciano sorprendido le respondió: mira, yo no la siembro para mí, sino para ti, porque quiero que tú también pruebes la maravilla del fruto que he probado hoy. Esto lo podemos comparar con el capitalismo y el cooperativismo, porque el cooperativismo quiere crecer pero con todos, nos quiere ayudar mutuamente. El capitalismo es individualista y produce con mezquindad. Que el cooperativismo es solidario, porque la solidaridad, buenos días. ¿Por qué? Porque el cooperativismo quiere el bien para todos, en un modo, no solamente en un solo individuo, sino en la sociedad, medio cultural, también en educación, religión y economía. ¿Para qué? Generosidad, como hablamos, no quiere lo mejor para todos, en el sentido que los jóvenes vayan transformando el bien, o sea, no solamente individual, o sea, quiere que los jóvenes de hoy en día no sean superficial, como vemos, que nos vemos ya, solamente quieren que los jóvenes aprendan a hacer su propia cooperativa y aprendan a ser sociables en su medio ambiente, en su ambiente. Por favor, la siguiente. También tenemos que hablar sobre el origen de la cooperativa. Como algunos sabemos, fue hecho en Inglaterra por 28 obreros en Rhode Island en 1844, que ellos se vieron afectados en la economía y ellos decidieron hacer su propia empresa en medios económicos y no depender de las otras empresas. Organizaron y pudieron superar sus crisis económicas. ¿Cómo seducir a los
día somos con una mentalidad materialista, solamente queremos pensar en la plata, en tener todo, estar a la moda, que su celular que salió, que el iPhone, que todo. Entonces, se debería proponer en los colegios que se hagan campañas, que se ponga como una materia que explique qué es el cooperativismo, que nos enseñen a ahorrar. También deberíamos pensar cuáles son los valores del cooperativismo. Por ejemplo, el cooperativismo tiene la ayuda mutua. ¿Cuál es la ayuda mutua? Crecer, pero no solamente, no solo, sino todos. En contrario al capitalismo, que el capitalismo busca crecer individualmente, no piensa en los demás, sino que es materialista, egoísta y autodescuidado. La democracia toma decisiones colectivas por los... la ayuda mutua, como ya lo expliqué, es crecer entre todos, porque es una cooperativa. El individualismo es crecer uno solo para el bien común, no el bien, o sea, el bien de uno mismo. La democracia toma decisiones colectivas por los asociados mediante la participación y el protagonismo, a lo que se refiere a la gestión de todos los pueblos. Igualdad, que todos tenemos iguales deberes y derechos. Solidaridad, pensar en todos, no solamente en nosotros, para la ayuda, para el crecimiento de todos. Eso es lo que piensa la gente del capitalismo, que acciones de dónde, que cuenta de ahorro individual, certificado de depósito, que cómo van a hacer eso, que porque piensan solamente en ellos y no piensan en el beneficio propio de todos. La cooperativa, ¿cómo nos invitan a los jóvenes a participar? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestro propósito de nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos enseñan? Pero ellos, como nos vamos en la ecuación de nosotros, nos enseñan que nosotros somos capaces y podemos hacer nuestra propia cooperativa, no pensar individualmente, sino pensar en nuestra comunidad y cómo vamos a desarrollar. Seamos capaces. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros valores, como nos van enseñando nuestros profesores, por medio de capacitaciones que nos permite la cooperativa. Por eso le damos gracias que nos enseñan a ser independientes y no pensar individual. Gracias. Bueno, damos inicio a los 10 minutos de conversatorio. Una pregunta. No, los docentes no pueden. Qué pena, los docentes no pueden intervenir. Una pregunta. Esa es regla básica. De jóvenes para afuera. No, ahora estoy Bueno, mi nombre es Alex Mauricio Plaza Vargas, vengo del Instituto Técnico Superior de Neiva. Mi pregunta es, desde su ponencia se toma la solidaridad, ayuda mutua como un factor determinante, pero para usted, ¿qué soluciones razonables podría, por ejemplo, en sustitución para promoverla? Hacer campañas donde nos expliquen qué es el cooperativismo, porque muchos escuchamos que nos hablan de cooperativismo y todo eso, pero nunca nos dicen profundamente cómo es. También que se creen cuentas de ahorro para jóvenes, no solamente que los adultos puedan tener eso, sino nosotros también. Muy buenos días, mi nombre es Johnny Callejas Zamora. Mi pregunta es la siguiente. Respecto a lo que ustedes dijeron de la aplicación del cooperativismo
a la pedagogía de las instituciones o al establecimiento del cooperativismo como una materia, ¿de qué forma la aplicaríamos? ¿O cómo podríamos nosotros establecer, digamos, a partir de la política, las políticas educativas, como algo genérico para todos? ¿Sí me hago entender? ¿No puedes repetir que no te clara? La cuestión es la siguiente: por lo menos en Panamá se usa el cooperativismo como una materia. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo nosotros a Colombia? ¿Sí? Desde el punto de vista político. Muy buena la pregunta. El medio de que lo podemos, o sea, sí, como lo podemos aplicar, es que también propongamos a los profesores que aplicarlo como una materia, porque la mayoría de nuestros jóvenes no pensamos que es la cooperativa, no tenemos ni idea, solamente el medio capitalista. Entonces, como dice el dicho, hoy por yo y yo solo. Bueno, primero que todo, silencio en el auditorio. ¿Y alguien más que quiera opinar? ¿Alza bien la mano? Todo quedó claro. Gracias a las niñas y a todos, por favor. Silencio, por favor. Hacemos la llamada a la tercera ponencia. La incidencia del cooperativismo en el desarrollo de la humanidad. Ponentes: Daniela María Hurtado Ramos, Laura Fernanda Meléndez Niño, Lady Tatiana Molino Gabriel, del Colegio Liceo de Santa Librada Morada Tarde del municipio de Neiva. Docente que los acompaña, Ricardo García. Buenos días. Primero que todo, pues, queremos exponer nuestros pensamientos frente a lo que nosotros pensamos que es una cooperativa. Mi compañero y yo teníamos muchas ganas de venir aquí porque cada vez como mi pensamiento me cuestiona mucho al preguntarme si las cosas son como la gente dice, porque todo me genera más dudas que respuestas. Entonces puede ser que lo que nosotros hoy digamos genere más dudas que respuestas, y yo creo que eso es bueno y lo he socializado con muchas personas. Le queremos agradecer pues, a otra Wilca por darnos la oportunidad de estar aquí, y esperamos que esta ponencia sea de mucha ayuda y de cosas positivas para ustedes. Gracias. La incidencia del cooperativismo en el desarrollo de la humanidad. El cooperativismo es un sistema económico basado en la libertad, igualdad, participación y solidaridad, que consiste en desarrollar diversas formas de vida, de actuar conjuntamente en la búsqueda de fines o propósitos comunes. Un ejemplo puede ser cuando nosotros como jóvenes comenzamos a conocer Discúlpenme, pero es que solicito silencio, ¿sí? Nosotros no podemos hacer una ponencia si las demás personas no nos están escuchando. Yo creo que todas las personas merecemos respeto, ¿no? Y eso tiene que ver en el cooperativismo, por favor, ¿sí? Un gran ejemplo puede ser cuando nosotros como jóvenes empezamos a conocer la realidad de vivir y nos damos cuenta de que necesitamos de los demás para resistir de las fuerzas naturales y sociales que cada día son más fuertes en nuestro entorno. Por ende, es indispensable el apoyo de nuestras familias, que ya desde ese lugar es de donde proviene la cooperación humana como expresión de colaboración y trabajo. Una gran pregunta que nos hacemos constantemente es ¿por qué hay jóvenes que sienten que no pertenecen a la sociedad y quieren pertenecer a ella, llamando la atención por medio de las drogas, el alcohol, las tribus urbanas y la prostitución? Porque en su hogar han carecido de cooperación, de cooperativismo. He aquí una de las situaciones donde nos damos cuenta que la gran importancia del cooperativismo y no es solo, el cooperativismo no es solo formar empresas asociadas, más que eso es ayudarnos mutuamente
fortaleciéndonos y para lograr nuestras necesidades. Cabe destacar las expresiones de cooperativismo en nuestro país. Antes de la llegada de los españoles, los indígenas tenían un sistema económico muy bien organizado basado en la solidaridad y el trabajo colectivo. Los chichas estaban concentrados en las tierras frías y su principal fuente era la agricultura. Los excedentes de sus cosechas eran cambiados por oro o por otros productos que se daban en las tierras cálidas. Algunas de estas formas de trabajo fueron suprimidas con la llegada de los españoles durante la conquista. De las pocas que quedaron podemos nombrar el convite y la minga, que consistían en la ayuda gratuita que se prestaban unos vecinos a otros en labores de distinta índole, que iban desde la siembra, la cosecha, la construcción, el recogimiento de galpones, entre otras. Estas dos fueron una de las máximas expresiones de solidaridad precolombina. Compañeros, de esta manera nosotros podemos ver la incidencia e importancia del cooperativismo en el desarrollo de una comunidad. Y sabemos que si hay ausencia de este, es casi imposible avanzar y conseguir la paz. Pero ojo, no solo la paz que se refiere a la guerra, sino a todo tipo de violencia, económico, social, político y cultural. Por consiguiente, nosotros creemos que el sistema cooperativo debe efectuar una serie de cambios para generar factores positivos, como una alternativa de integrar a más personas en estructuras donde puedan desarrollar sus potencialidades, en contextos sociales como también en contextos económicos. Entonces, que estas personas lo desarrollen con un carácter cooperativo, es decir, justo, libre, solidario y social, que tanto necesitamos para transformar la sociedad actual. Compañeros latinoamericanos, nosotros tenemos una herramienta muy importante y es el cooperativismo que se basa en la solidaridad. Miren, el cooperativismo verdadero, no aquel cooperativismo que ayudatos han utilizado y por medio de él estafado a las personas que tienen bajos recursos. No, el verdadero cooperativismo es aquel que reduzca la brecha entre ricos y pobres que el neoliberalismo ha provocado. Además, que no se quede rezagado ante la globalización. Las cooperativas tienen que integrarse en el sistema del mercado mundial. Como conclusión, nosotras queremos explicarle a todos que el cooperativismo es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Además, le ha dado la importancia a muchas personas de crear empresas, pero esas empresas fundamentadas en valores, en democracia, en solidaridad y que buscan el beneficio social, que es muy importante, ya que nosotros hemos crecido en una comunidad llena de parámetros de egoísmo. Colombia necesita luchar unida para poder sobrellevar todas las cosas que nos están oprimiendo, y yo sé que todos aquí sabemos cuáles son. Entonces, creemos firmemente que el cooperativismo es una gran herramienta para hacerlo. Muchas gracias. Damos inicio a los 10 minutos del conversatorio. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Joan Sebastián Caraviño, soy el presidente de la Red Juvenil Ultraúnica. Una pregunta como tal, antes un complemento. Felicitarlos a todos ustedes. Yo soy una persona que ha participado en todos los foros que ha realizado del colegio donde estoy egresado. Y más que todo, una felicitación a todos ustedes porque pararse ahí no es fácil, comenzando por eso. Y un segundo aspecto es que, ya que se hayan tomado la tarea de investigar qué es cooperativismo, cuáles son sus funciones y qué valores tienen, eso ya es una ganancia para la juventud en una crisis de valores, de moral y de ética que es la que estamos viviendo ahora. Mi pregunta concreta es, quizás, y una reflexión, que yo espero que todos ustedes estén acá, no por una nota en sus materias sociales, filosofía, literatura, la que sea, espero que no, porque si no entonces están perdiendo el tiempo. Segundo, que espero que los que tienen el computador abierto no sea para estar chateando en Facebook, sino para buscar temas y complementar el foro. Y tercero, la pregunta es,
y la invitación es cómo es de la vida personal, no mirando a las demás personas, no buscar que quien hizo algo bien caerle ni nada de eso. ¿Cómo es del aspecto personal complementas tú desde tu casa, desde tu familia, desde tu colegio, los valores cooperativos que ya conociste en la investigación que supongo yo que realizar a las dos personas? Ok, pues realmente yo como persona siempre he sido como muy idealista, ¿sí? De querer hacer cosas muy grandes y de querer lograr cosas, y a veces hablo con mis profesores y me dicen como que Gustavo, bájale a las ilusiones, ¿sí? Pero yo no las voy a bajar porque yo sé que yo las voy a lograr. ¿Y cómo? Colaborándole a las demás personas, porque todas las ilusiones que yo tengo son para eso. Yo quiero estudiar para servirle a los demás. Yo quiero ser alguien para ayudar a las demás personas. Y realmente me duele cuando yo veo que hay personas que están sufriendo, y no sé si sea por emotividad, no sé, pero me preocupa y me pregunto cada día qué puedo hacer para ayudarlas. Nunca me había puesto a pensar como, sí, crear una cooperativa o algo así. No, nunca lo había pensado. Pero sí de la manera como, de cómo yo poder decir, hoy qué voy a hacer por las demás personas. Y más o menos esa es mi iniciativa, y no es para todos, sino es para mí. Creo que te respondí la pregunta. Ok. Muy buenos días, mi nombre es Luis Daniel, vengo del Instituto INEP. Mi pregunta es concreta. ¿Por qué crees que el cooperativismo se basa en la solidaridad? La misma palabra lo dice, ¿no? Cooperación. Sí, la cooperación tiene que ver en ayudarse mutuamente. Además, nosotros leímos mucho sobre el tema porque no queríamos venir aquí pues así muy básicas, pero yo creo que si se creó esta empresa fue con un principio, y ese principio es la solidaridad. ¿Ok? Buenos días, mi nombre es Laura y venimos del Colegio Colombo Inglés. Ustedes pronunciaron que el cooperativismo llegaría al mercado mundial, pero ¿de qué manera lograríamos que el cooperativismo llegue a este punto? Nosotros decíamos que el cooperativismo tenía que avanzar en sus mercados, explotar su mercado, crecer para poder llegar al mercado mundial. Buenos días, mi pregunta es, ¿qué piensa usted de las cooperativas, o sea, la participación activa de esta a la solución de problemas que afecten al medio ambiente? Pues, sinceramente, lo voy a decir con mi concepto, y pues yo vine acá a expresar mis pensamientos, ¿no? Y yo creo que una cooperativa a un nivel ambiental, lo que puede, o sea, no creo que haga tantas cosas, pero yo sí creo que en la manera en cómo las personas empiezan a compartir ideas, a acercarse, a vincularse, pueden haber como las personas que sí tienen ese sentir de cuidar el medio ambiente, y entre otras pues se puedan hacer campañas. Ayer, sin embargo, estuve en un foro de medio ambiente y vi que había muchas personas interesadas en eso, porque uno se cuestiona mucho al decir, sí, yo quiero reciclar, yo quiero hacer algo, pero las demás personas lo van a ensuciar y lo van a hacer, pero no debemos pensar tanto en qué voy a hacer yo, sino en qué van a hacer las demás personas, sino en cómo contribuiré yo. Yo creo, o sea, incentivar a las personas a que se vinculen a cuidar el medio ambiente, ya que pues este es nuestro hogar, ¿no? Pido disculpas si en algún momento no respondí concretamente a sus preguntas, pero pues ahí sí es lo que pude. Gracias. Tenemos la última intervención para culminar el tiempo de conversatorio. Ok. Mi nombre es Mónica Vargas, soy de la institución educativa Misael Pastrana Borrera de Teruel, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo blindar el modelo cooperativista ante la voraz degradación del sistema neoliberal en el marco de la neoglobalización? Perdón, necesito preguntar. ¿Cómo blindar, cómo proteger el cooperativismo ante la voraz
degradación del sistema neoliberal del marco de la globalización. Yo creo que eso tiene que ver como entender claras las políticas y las ideas que tiene una cooperativa. Nada más, porque si una persona tiene claras, es como, se lo voy a decir de una manera como más asociada a lo que somos nosotros los seres humanos. Como persona, si yo tengo mi personalidad bien formada, porque mi personalidad la forma mi familia, si yo la tengo bien formada, yo sé a qué decir sí y a qué decir no. Usted como joven le dice, venga, hágale a eso. Si usted no quiere, no lo hace. Pero si usted tiene una personalidad débil, usted sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los fundamentos y las políticas que debe tener una cooperativa deben ser fuertes para que no se dejen llevar por las otras ideas. Bueno, muchas gracias a los jovencitas por su ponencia. Un aplauso. Eric Kastner. Uno puede apoyarse sobre su puesto, pero no sentarse en él. La siguiente ponencia es la solidaridad, un nuevo enfoque de vida para las nuevas sociedades. Ponentes: María Camila Rojas Solano, David Santiago Vargas Puentes, Colegio Rafael Pombo, municipio de Neiva. Los acompaña el docente Diego Andrés Fernández. Primero que nada, muy buenos días a todos los presentes. Me es preciso acercarme a ustedes en nombre de mi institución, el Colegio Rafael Pombo, junto con mi compañera María Camila Rojas. No sin antes resaltar la importancia del tema que trataremos hoy, del tema que es razón de este foro, el tema que nos tiene aquí unánimes en un mismo sentido. Ese tema que hoy conocemos y definimos como el cooperativismo. Pero para esto también debemos resaltar aquella mente en la cual se gestó este pensamiento, aquella mente en la cual concibió esta ideología, aquella mente en la cual se dio sus primeros pasos. Esa mente que hoy conocemos con el nombre de Robert Owen, aquel hombre ilustre que vivió durante la Revolución Industrial, el cual, pienso yo, si hubiera existido previamente a los tiempos de Erasmo de Rotterdam, el mismo escritor holandés y humanista se hubiera encargado de exaltar su pensamiento como un hombre que quería romper paradigmas, como alguien que soñaba, porque ciertamente Erasmo enunció: el mundo es de los locos. Robert Owen hacía parte de esos locos, de esa población que quería soñar con trascender a la historia. Y hoy nosotros como jóvenes, como aquellas personas que tienen en sus manos el futuro de nuestro país, el futuro de esta bella Colombia, podemos encontrar el cooperativismo, aquella metodología que Owen enunció en este tiempo, las puertas abiertas. Por eso me es preciso enunciar sus siguientes palabras. La clase trabajadora puede ser perjudicada, degradada u oprimida de tres maneras: descuidándolos en la infancia, cuando se les sobrecarga de trabajo o cuando se les paga bajos salarios por su trabajo. Cierro comillas, Robert Owen. De esta manera nosotros, escudriñando nuestros pasados y nuestros orígenes ancestrales, podemos darnos cuenta de que la primera organización humana fue quizás la que hoy conocemos como horda. Pero, según el materialismo histórico de Karl Marx, el cual nos enuncia que los primeros problemas, que las primeras vicisitudes afloraron cuando nació la propiedad privada. Y es aquí donde a un ancestro se le ocurrió la nefasta idea de ¿qué? De tomar un territorio, encerrarlo para sí y hacerse dueño de este. Aquí es donde se van a originar todos aquellos conflictos que afligen nuestra sociedad en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Al originarse esta propiedad privada, va a surgir la necesidad de que se establezca una organización social jerarquizada. Esta organización social jerarquizada iba a tener como función defender dicho territorio. ¿Para qué? Para garantizar el predominio de este territorio sobre los demás pueblos. Y es entonces así como vamos a ver que el poder iba a estar encabezado en un soberano, el cual iba a tener el poder tanto material como divino. ¿Pero qué? Al establecerse un soberano, se iba a establecer un sistema monárquico,
este sistema monárquico se basaba en transmitir el poder hereditariamente de acuerdo con sus diferentes descendientes. Y es así, me es preciso citar las palabras de aquel hombre que con su viaje a las Islas Galápagos revolucionó la historia de la biología, Charles Darwin, que anunció lo siguiente, abro comillas: sería un hecho muy extraordinario el que nunca se hubiese producido variaciones útiles para el propio bienestar de cada ser, de la misma manera que se ha producido tantas variaciones útiles para el ser humano. De acuerdo con el enfoque de Darwin, podemos observar que la misma naturaleza se ha encargado de crear unos cuellos de botella. Estos cuellos de botella han tenido como principal función el excluir, el apartar aquellas especies que no son capaces de adaptarse a aquellas variaciones que la fuerza indomable de la naturaleza les pueda proponer, les pueda presentar. Pero aquí no vamos a hablar de especies, aquí no vamos a hablar de animales, estamos para hablar de los humanos, estamos para hablar de las civilizaciones, de las culturas. Entonces vamos a ver que el proceso de desarrollo de las diferentes culturas, de las diferentes civilizaciones, se va a generar durante el periodo esclavista. Y este esclavismo fue garante para que las diferentes civilizaciones se establecieran en su punto auge, para que nacieran y vivieran aquellos tiempos de oro. De aquellas civilizaciones podemos nombrar a la mesopotámica, a la griega, a la romana, a la india, a la china, entre muchas otras. Y es indudable que durante el tiempo, el mundo antiguo en el que predominaron estas civilizaciones, había enfrentamientos entre los diferentes reinos. Estos enfrentamientos se daban debido a que durante ese tiempo predominaba la ideología del más fuerte. Entonces así era indudable el que iban a haber personas que acudirían a estas guerras, esas personas que estaban dispuestos a dar su vida por su civilización y por la expansión de su reino, aquello que hoy llamaríamos el nacionalismo, ¿no? O el amor por la patria. Pero claro, en ese tiempo no había burgueses para establecerlo de esa manera. Entonces vamos a ver cómo estas personas que dieron su vida en cada afronta, en cada cruel batalla, en unos siglos más tarde iban a ser exaltados por aquellos hombres que iban de villa en villa y por medio de sus famosos cantares de gesta eran quienes se encargaban de inmortalizarlos como figuras que iban a vivir en un presente. Esto los conocemos como los juglares. Y más adelante, teniendo en cuenta lo que les he mencionado, vamos a poder saber, deducir que los grandes imperios es los que son cimentados bajo mares de sangre. Ellos tenían un afán, una ambición expansionista. Llegó a ser tanto la ambición, llegó a ser tanto el afán expansionista que ellos tomaron medidas drásticas, medidas radicales, que tal vez uno no hubieran considerado como muy loables, pero ellos, al tomarlas así, fueron radicales y pudieron hacer ese cambio, pudieron culminar su deseo de expandirse. Una de estas medidas, pues la más famosa fue que el tomar aquellas culturas que no poseían las características bélicas y militares que ellos demandaban en ese entonces para poder expandirse. Entonces ellos simplemente excluyeron aquellas culturas que pertenecían a su civilización, mas no les eran fructíferas en ese entonces debido a que sus intereses eran otros. Y vamos a poder ver que así es como se va a instaurar el Sacro Imperio Romano, el imperio más grande de Occidente, el cual con sus legiones militares invencibles iba a someter a los pueblos bárbaros, y todo esto bajo un régimen autoritario, bajo un régimen de soberanía altruista y de subyugación. Vamos a definir de una forma concreta el tema que trataremos el día de hoy. Vamos a definir de una forma concreta y clara el tema que trataremos el día de hoy, el cooperativismo. Es un movimiento social o doctrina por la cual se define la cooperación de sus integrantes en un rango económico y social para que por medio de los productores y consumidores logren la obtención de una mayor satisfacción de sus necesidades. Este tipo de movimientos buscan el bien mancomunado de todos sus integrantes. El cooperativismo se rige bajo una serie de valores, los cuales son ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, equidad y solidaridad, como también promueve los valores éticos de la transparencia, la honestidad, responsabilidad social y compromiso con los demás. Este movimiento
movimiento se inició en Inglaterra el 24 de octubre de 1844, cuando 28 valientes trabajadores de una industria textil de Rochester fueron despedidos tras una huelga. Estos 28 valientes empresarios decidieron crear su propia cooperativa, denominada la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochester, en la cual cada uno aportó la cantidad de 28 peniques. Estos primeros cooperativistas, denominados los Pioneros de Rochester, se regían bajo una serie de normas, las cuales fueron presentadas ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido, en la cual estas normas fueron el germen de los principios cooperativistas. Estas normas son las siguientes: libre adhesión y libre retiro, control democrático, libertad radical y religiosa, ventas de contado, devolución de excedentes, interés limitado sobre el capital, educación continua, neutralización de activos y proactivos. Después de esbozar un concepto claro de cooperativismo y ver sus antecedentes históricos, miremos cómo este nos puede ayudar a construir las bases de una sociedad más equitativa y justa, regida por los principios cooperativistas. Es hora de unirnos todos en un ideal que haga una conformidad general en la que todos podamos aportar, un ideal en el que pueda haber un mundo mejor, un futuro mejor para nosotros y las generaciones venideras. Con ayuda mutua, esfuerzo propio. Es decir, todos y cada uno trabajando mancomunadamente como un equipo fijo, con sed de igualdad, para formar las bases de una sociedad actual que lamentablemente está empañada por entes corruptos que no buscan más que el bien particular, pero podemos cambiar este rumbo para que pueda ser del pueblo, para el pueblo, pero con el pueblo. No podemos permitir que estos señores de cuello blanco tergiversen nuestros dineros para sus propios lujos. ¿O les parece a ustedes justo que utilicen el erario para sus carros, casas, viajes y quién sabe qué otros gustos que no han salido a la luz pública? Por eso, el llamado hoy al crear estos espacios es que nosotros como jóvenes, que ya se lo reitero nuevamente, tenemos el futuro de Colombia. El fin de crear estos espacios es que nosotros nos exhortemos, que abramos nuestros ojos, que busquemos un nuevo camino, porque ciertamente es que no podemos negar que los jóvenes han sido protagonistas en los grandes cambios de la historia. El movimiento de mayo de 68, la séptima papeleta, son algunos de los ejemplares que podríamos mencionar aquí. Por eso es que se crean estos espacios y agradecemos a doctora Wilka por esto. Entonces, teniendo esto como arranque, el cooperativismo es el modelo económico que nos puede abrir las puertas a nosotros al nuevo diseño de la Colombia que soñamos. Es aquel que nos daría las herramientas, que nos prepararía, que nos mostraría los ideales, que nos inculcaría como seres íntegros, trabajando por un solo fin, y así lograríamos construir la Colombia que soñamos. Gracias. En la conversación, como en la guerra, basta resistir un cuarto de hora más que el adversario. La tenacidad vence sobre la razón, sobre la ciencia. Rehúsa al adversario el silencio por medio del aburrimiento. Damos inicio a los 10 minutos de conversatorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o inquietud? Buenos días, mi nombre es Julia Vanessa Bravo y soy de la institución educativa Otra Vuelta. Mi pregunta es, ¿ustedes qué propondrían o qué alternativas tienen para que seamos nosotros los jóvenes quienes nos vinculemos y realmente hagamos el cambio conjunto al cooperativismo? Ciertamente, pues, como les mencioné ahora, ¿no? El crear de estos espacios es algo que nos intensiva a nosotros como jóvenes, el desarrollar nuestra capacidad crítica y analítica sobre temas que nos vinculan al ser en nuestro país. Esta es una gran metodología que ha implementado Otra Vuelta y sería pues la respuesta que tú buscas.
¿Alguien más? Bueno, está bien. Entonces, no siendo más las inquietudes, damos las gracias. Impera la necesidad de buscar padres y guías. Habría que llamar a los jóvenes a la renuncia auténtica de todo liderazgo. Damos inicio a la siguiente ponencia. ¿Cuál ha sido la incidencia del cooperativismo en el desarrollo de los pueblos? Ponentes: Paola Andrea Cuenca Cuevas, Reinaldo Jovel Vargas. El colegio Ana Elisa Cuenca Lara, el municipio de Yaguará. Los acompaña el docente Henry Hernández Tobar. Muy buenos días, venimos de la institución educativa Ana Elisa Cuenca Lara del municipio de Yaguará. Quien les habla, Paula Andrea Cuenca, y mi compañero Reinaldo Jovel Vargas. Queremos darle los agradecimientos a la Fundación Ultrahuilca por habernos permitido estar aquí participando de este evento. Iniciaremos nuestra ponencia hablando de la incidencia que ha tenido el cooperativismo en el desarrollo de los pueblos. Ha sido fundamental principalmente en el campo de la educación. Lo que busca el cooperativismo es que los jóvenes se capaciten y así ayuden a sus comunidades y en su desarrollo, que las comunidades se desarrollen y puedan tener una idea clara de lo que quieren. Por eso queremos que los jóvenes se capaciten, no solamente teniendo en cuenta la educación formal, sino también la no formal. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, como todos sabemos, la educación es un derecho a toda persona, no importa la clase social. Lo importante es que la educación, como todos sabemos, está presente en nuestras acciones, en nuestros sentimientos. También podemos decir que la educación no solo se produce a través de nuestras palabras, sino a través de nuestros sentimientos y actitudes. También la educación está formada con nuestras formas de actuar. Como ya sabemos, en Colombia existe el 45% de jóvenes pertenecientes a clases bajas. Estos jóvenes no han podido terminar sus estudios y por eso han pasado a ser personas desempleadas. La razón más fuerte por la cual existe desempleo en nuestro país, en nuestro departamento, es porque los jóvenes de hoy en día no están capacitados para un arte u oficio en el día. Existen algunas dificultades por las cuales los jóvenes no se han podido capacitar, muchas veces por la clase social en la que están o muchas veces no quieren capacitarse. ¿Qué es lo que buscamos con el cooperativismo? Que estos jóvenes se capaciten y que tengan conocimientos previos acerca de lo que quiere una cooperativa, que es buscar la solidaridad de un grupo, que todos en compañía con todos los que tienen el mismo objetivo logren cumplirlo, porque todos tienen los mismos ideales. Las escuelas complementarias son aquellas que nos implican una educación no formal. Como todos conocemos, hay dos clases de educación, la formal y la no formal. La educación formal es la que cada uno de nosotros pertenecemos. El objetivo de las escuelas complementarias es la capacitación o el aprendizaje de cualquier población, ya sea rural o urbana, en nuestra población. Estas escuelas complementarias se nutren del saber de nosotros, las personas. Es decir, según lo que tenga la persona como conocimiento, las escuelas complementarias están allí. ¿Cuál sería el objetivo primordial de las escuelas complementarias? Que estos jóvenes que hacen parte de ellas sean conscientes del mundo que los rodea,
que tengan una idea clara del mundo al que está expuesto y que proponga los cambios que quiere que hayan en la comunidad. La educación popular. La educación popular es, según lo que ha dicho el presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, dicho que la educación es totalmente gratuita. ¿Qué es lo que busca la educación popular? Que el maestro utilice sus propios recursos, es decir, su vivienda, locales gestionales, ¿para qué? Para que pueda dictar talleres de educación, también pueda dictar charlas, enseñanzas y, como decimos nosotros, educación para el trabajo. Es decir, que sin la educación no podemos vivir en nuestro ser cotidiano. Los saberes comunitarios. Los saberes comunitarios son 6 que tenemos que tener en práctica. El primero es valorar nuestro trabajo, es sentir nuestro trabajo, es reconocer nuestro trabajo. El segundo es planificar y organizar nuestro trabajo. El tercero, creatividad. No es solo trabajar y darle golpes al mundo, sino también creatividad. Felicidad, desarrollo de las habilidades psicomotoras, muy importante. Una de las técnicas del trabajo más importante, tanto en la educación para el trabajo, es la disciplina. La disciplina es muy fundamental en la educación y en el trabajo. El último punto es explorar la vocación, lo que nosotros nos encontramos haciendo hoy, explorar nuestra vocación como buenos líderes, como buenos jóvenes de esta sociedad. Y ya para terminar y dejar un concepto claro de lo que busca el cooperativismo, es que los jóvenes se capaciten en un arte o en un oficio y que ya no haya tanto desempleo en nuestro país, sino que haya gente comprometida que quiera sacar el país adelante, con cooperativas que tengan un mismo ideal, un mismo fin, que lleguen a un acuerdo y la situación en la que se encuentra nuestro país cambie. Bueno, darle gracias primero que todo también a Ultra Wilca por habernos invitado a este cuarto foro interdepartamental. Muchas gracias a todos los presentes que se encuentran aquí. Muchas gracias. No soy una persona, soy un pueblo, y el pueblo es un pueblo. Así es, acabamos de ver la presentación. Con esto damos inicio a los 10 minutos del conversatorio. Acabamos de ver la presentación de los estudiantes de buenos días, la institución educativa Analista Cuenca de Yaguará. Por el momento damos inicio a la sesión de preguntas. Y mi pregunta es, ¿qué acciones se pueden realizar para contrarrestar el desempleo y fomentar el cooperativismo en los jóvenes? Claro. Como lo dije anteriormente, muchos jóvenes de bajos recursos no se pueden capacitar en una carrera técnica. Entonces, lo que pensaría yo que el cooperativismo podría hacer es incentivar a los jóvenes. Como lo dijo mi compañero, que una persona de las comunidades que conozca más acerca del tema les ayude y capacite a los jóvenes en un arte, en lo que les guste, cantar, no sé, algo que ayude a las comunidades para que ya no haya tanto desempleo, sino que el país esté lleno de artistas, o sea, la gente que ya no busque tanto la guerra, no, que cambie la problemática que está en nuestro país. Mi nombre es Juan Enrique Sánchez Guarnizo, de la institución educativa en el municipio de Tella. Ustedes dicen que la incidencia del cooperativismo en la trascendencia de los pueblos se evidencia a través de la educación, pero también dicen que el 47% de los jóvenes colombianos no están siendo educados. ¿Creen ustedes que el cooperativismo perdió el horizonte, no está educando a los jóvenes? Por eso proponen escuelas comunitarias. Bueno, el objetivo del cooperativismo es llegar a la educación formal. Ya sabemos que la educación de nosotros es muy buena, pero necesita más. La educación formal necesita más del cooperativismo, que el cooperativismo se una con la educación, y por eso el cooperativismo debe estar presente tanto en lo económico como en la educación. Buenas, aquí estamos conectados a través de internet
y un estudiante que está siguiéndonos por internet, por acá por el Facebook, y nos está viendo, pregunta: ¿cómo piensan incentivar ustedes la participación? ¿Qué proponen? Participación por la comunidad y cómo consolidar esos diálogos permanentes con ellos. ¿Podría repetirme la pregunta? Bueno, más concreto entonces. ¿Cómo piensan incentivar la participación de la comunidad y cómo consolidar los diálogos con las personas? Bueno, yo pienso que la educación no formal incentiva mucho a los jóvenes, porque no solamente vamos a estar siguiendo lo que nos enseñan en la formal, que es seguir unas costumbres, que sociales, que matemáticas. No, la educación no formal también se basa en los principios de la persona. Entonces esto hace que los jóvenes quieran ingresar al cooperativismo y conocer más acerca de este tema. Otra vez, mi nombre es Juli Vanessa Bravo, y pues primero quiero felicitarlos a los dos, y en especial a este chiquitín, que pues chiquito en estatura, pero pues tiene mucho más experiencia que cualquiera de nosotros y se desenvuelve muy bien. Y también es como preguntarles, ya hablamos de cómo incentivar a los jóvenes, pero ¿cómo lo harían las cooperativas como tal? ¿Cómo llamar nuestra atención? Eso es como mi pregunta. ¿Cómo las cooperativas llamarían la atención a los jóvenes asociados, a ser partícipes del cooperativismo? Bueno, pues sería bueno que el cooperativismo ayudara a los jóvenes de bajos recursos a acceder a sus estudios, a realizar sus carreras técnicas, ya que muchos no cuentan con los suficientes recursos. Entonces, pues esta sería una buena manera de que el cooperativismo ayudara a los jóvenes, que así se vincularían más con el cooperativismo. Mi pregunta es, ustedes hablan mucho sobre la educación formal, pero para ustedes, ¿qué significa la educación formal? Bueno, para nosotros la educación formal, como yo les decía, la educación formal es la que nosotros estamos presidiendo, esto, que nos obliga a nosotros, es la educación formal. La educación no formal, ejemplo, es decir, la persona que va a tocar guitarra, entra a un curso de guitarra, eso es educación no formal, porque no es obligación, ¿sí? La educación formal, según los derechos, es un derecho, y por lo cual tenemos que cumplir los derechos, y entonces esa es la respuesta. Bravo, bravo, bravo. Y como la señorita estaba hablando de carreras técnicas, ¿cree usted que en Colombia solamente se necesitan carreras técnicas? Claro que no. Nuestro país debe ir evolucionando. No solamente carreras técnicas, también universitarias. Gente con una mentalidad hacia el futuro, no solamente técnico. No, también deben haber personas universitarias que ayuden al desarrollo del país. Buenos días otra vez, felicitaciones primero. Yo quiero dar un apunte. En mi colegio, cuando yo hacía grado séptimo, octavo, había una materia que se llamaba cooperativismo. Nos la daban, nos enseñaban los principios de Rosales, los valores cooperativos, todo eso. Sinceramente, bueno, yo estaba en séptimo, octavo, tenía otros pensamientos, y esa materia, en fin, se eliminó. ¿Por qué? Porque no causó interés. La juventud no le llamaba la atención, a pesar de que se enseñaban valores tan importantes como la ayuda mutua, la democracia, todos los que dicen cooperativismo. Entonces, se da la educación, se puede dar como materia una institución cooperativista, pero ¿qué hacer desde la práctica? Porque la teoría está, pero ¿qué hacer desde la práctica viendo lo apático que somos nosotros a de pronto mejorar nuestra ética y la moral de la sociedad? O sea, viendo el ejemplo que yo di, que los jóvenes somos apáticos en cierta manera a mejorar los valores y la ética y la moral de la sociedad, ¿qué hacer desde la práctica viendo ese ejemplo que fue de cierta manera un fracaso
para llamarnos la atención a que en verdad aprendamos esos valores? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues yo pienso que estudiar más a fondo el cooperativismo y darnos cuenta de que, como lo hemos venido diciendo, el cooperativismo se basa sobre todo en la solidaridad, y pues que los jóvenes se capaciten y que tengan en cuenta que la solidaridad es el fundamento para que haya una buena convivencia en el país. Hola, buenos días otra vez. Es como un aporte que pienso que deberíamos rescatar de esta ponencia, que es la educación popular. La educación popular en el cooperativismo están muy vinculados. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender de lo que yo hago. Y si yo puedo ayudar a la otra persona, estoy siendo una persona solidaria. Y ahí estoy aprendiendo cooperativismo. Y es muy importante rescatar que la educación popular puede ser una herramienta salvadora para que el cooperativismo lo aprendamos todos y todas desde nuestros colegios y desde nuestras casas. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diego Fernando Pascua, soy de la Institución Educativa de Promoción Social de Palermo. Más que una pregunta, es como también un aporte, teniendo en cuenta lo que decía el compañero. En nuestra institución hacemos prácticas de cooperativismo. ¿Por qué? Porque nosotros en economía hablamos sobre ello, explicamos la teoría. La profesora tiene la metodología de crear como mini empresas para nosotros tener un auge en esto, y también en este mismo campo poder como tener ya una conceptualización de cómo poder crear un cooperativismo. Y pues es una muy buena estrategia, y pensaría que sería bueno que otros colegios la implementaran para que pues así tuviera un mejor auge en la sociedad. Bueno, en nuestro colegio también se está manejando esto. La profesora de económica, como usted bien lo decía, también está formando mini empresas que cada grupo de estudiantes tienen que hacer, diciéndolo así, haciendo experimentos de comidas, de formas innovadoras, ¿sí? Que digamos, nosotros estamos haciendo, que nadie ha conocido, un ejemplo, el yogur de café. Entonces todo el mundo experimentar, es lo que nosotros también estamos realizando ya. Las artesanías también, la microempresa de nosotros también en el colegio de nosotros. Muchas gracias. La muerte de los jóvenes constituye un naufragio. La de los viejos es un atraco en el pueblo. Hacemos el llamado a la última ponencia de esta sección. ¿Cuál ha sido la incidencia del cooperativismo en el desarrollo de los pueblos? Ponentes: Jessica Tatiana García Pérez, Rodrigo Alejandro Montoya Rengifo. Institución Educativa Promoción Social. Docente: Stevenson Maldonado Medina. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Alejandro Montoya, como lo decía el caballero. El nombre de la señorita es Jessica Tatiana. La ponencia de nosotros se enfoca, se enfatiza sobre todo en lo que es la incidencia que ha tenido, lo que es, podríamos decir, el cooperativismo en el desarrollo de los pueblos, en el progreso de los pueblos, desde la parte primitiva, el desarrollo de la civilización, y en lo que estamos actualmente viviendo. Podríamos empezar por, digamos, hacer un retroceso de la humanidad, del desarrollo de la humanidad, tomando en cuenta varios aspectos como lo son, digamos, podríamos decir, lo que es la forma de vida que ellos llevaban, ¿ya? La forma de vida, ¿sí? La forma de vida que ellos llevaban primitivamente podríamos enfatizarla en lo que es, digamos, bueno, ellos empezaban individualizándose en sus formas de vida, en los métodos que ellos llevaban para conseguir las cosas, la supervivencia, el sustento. Empezaban de una forma muy individual, primitivamente estoy hablando. Empezamos, digamos, a buscar su forma de alimentarse, la forma de sustentarse, pero poco a poco la humanidad empezó a darse cuenta que necesitaban del uno para el otro.
Aquí hay un claro ejemplo y tienen hasta ciertas características del capitalismo y el cooperativismo. En la parte de arriba está el capitalismo, digamos, ¿sí? En lo que podemos encontrar la individualización y la ventaja que causa en cada uno. Los dos burritos pelean por conseguir su alimento, pero más nunca lo consiguen. Aquí se preguntan, bueno, estamos usted y yo, ¿qué hacemos? Aquí se unen de forma cooperativa, de forma conjunta, ¿sí? Adelante. Bueno, empezamos por definir qué es cooperativismo, cooperativa, corporación, bueno, algo muy diferente a corporación. Lo que tenemos como definición, lo que entiendo yo, mi compañera, y con gran diferencia a lo que entienden ustedes, el cooperativismo se enfoca en lo que es la cooperación que llevamos entre ella y yo para querer conseguir algo en un bien no particular, en un bien común, ¿ya? Ahora, es una doctrina socioeconómica, sí, que promueve la organización de personas para un bien común, para sustentar, para satisfacer, para complementar lo que es el bien y las necesidades que tienen ella como tengo yo. Es importante aclarar que listo, si una cooperativa, bueno, los integrantes, como lo decíamos ahorita, el cooperativismo tiene principios, ¿sí? Tiene reglamentos, tiene leyes, tiene estatutos, pero es importante que no tan solo se tenga como estatutos, reglamentos, no, sino que lo apliquemos en nosotros, antes de aplicarlo en la entidad, ¿sí? Yo pienso que si yo, para poder ser una persona educada, primero debería educar a mi hija, ¿sí? Educar a mi hijo, educar a mi esposa y educarme a mí mismo. Para poder entender que esta persona merece respeto, debo respetarme a mí mismo. Por tanto, el aplicar dicho reglamento, dichas leyes, debo aplicarlas primero en mí mismo. La ética personal, la democracia de la empresa. No es tan solo decirlo y teóricamente hablarlo. Y de la siguiente. Aquí podemos denotar, divisar lo que hablé hace un momento, ¿sí? Reiterando que la parte primitiva del hombre empezaba curiosamente como a interactuar con lo que encontraba a su alrededor, dándose cuenta que necesitaba sustentarse, que necesitaba alimentarse, pero empezó a darse cuenta que necesitaba ayuda de algo, ¿sí? Curiosamente no sabía cómo, porque no tenía un desarrollo intelectual para decir, bueno, necesito de ti, ven, ayúdame, ¿sí? Empezaron a socializarse, a agruparse, a integrarse para poder conseguir lo que querían, que es como lo que vemos ahí. Empezaron a matar animales, ¿sí? En la selva, empezaron a domesticarse de cierta forma, ¿sí? A domesticarse porque empezaron a utilizar herramientas, empezaron a formalizarse entre ellos para poder conseguir lo que querían. Ya. El siguiente. Aquí encontramos claramente que era como lo que decía hace un rato Luis Eduardo, y era que digamos Los Olivos es una cooperativa encargada para el servicio, y no tanto el servicio, sino más bien como una cooperación, una ayuda que le brinda a las personas que no tienen, digamos, la facilidad de pagar un sepulcro, ya, no sé, un ataúd, un entierro. Esta facilidad la brinda esta cooperativa de Los Olivos, y aquí encontramos un claro ejemplo como lo que son en las sociedades funerarias de los romanos y griegos. Ellos hicieron la misma metodología, la misma forma la hicieron ellos. De alguna u otra forma cooperaron entre sí, se entendieron, se formalizaron, organizaron entre sí ciertas ideas y llevaron a cabo en efecto lo que fue la ayuda, y empezaron a darlas en efecto. Ahora, en asociados de artesanos egipcios, ellos empezaron a efectuar lo que eran sus artesanías, empezaron a divulgarlas, empezaron digamos, a establecerse en ciertos escarmientos entre ellos mismos, criteriológicamente, creativamente, como lo fueran, pero ellos lo único que querían era proteger lo que estaban haciendo, su acción. Ya, el siguiente. La revolución industrial. De aquí parte algo muy importante, y es de que la cooperativa, el cooperativismo, varias organizaciones empezaron a formarse después de la revolución industrial. ¿Por qué? ¿Cómo iban ellos a llevar a cabo, a organizar,
a poder desarrollar tantas herramientas, tantas formas, tantos métodos de desarrollo cuando no había un orden, no había una ley, no había un camino que seguir, no había un direccionamiento, no había un camino por el cual caminar y poder dirigirnos y entendernos entre nosotros mismos y poder llevar a cabo la satisfacción y el cumplimiento y el complemento de las necesidades que requería cada uno para consigo mismo. ¿Ya? El siguiente. Estos son unos ejemplos de las diferentes asociaciones que se dieron para buscar cooperación y ayuda mutua para el beneficio de nosotros. Con el surgimiento de la revolución industrial y la lucha contra el cooperativismo, se promovió el desarrollo del mismo. Un ejemplo fue la cooperativa creada por 27 hombres y una mujer en 1844 en Rochdale, donde crearon un pequeño almacén, el cual fue creciendo y así fueron creciendo las personas y fueron incluyendo más personas de pueblos aledaños. Después surgen otras experiencias en países europeos. Algunos de los primeros pensadores fueron Robert Owen, Charles Fourier y Friedrich Wilhelm. Ellos hicieron una crítica que decía que la solución de los problemas sociales se lograban a través de la cooperación entre los individuos, y desde ese momento el cooperativismo creció en el mundo. Cambiando de continente, podemos hablar de Puerto Rico. Allí se dieron diferentes manifestaciones e intentos de cooperación. La primera cooperación fue llamada Los Amigos del Bien, organizada en 1873 por Santiago Andrade. En 1994 la ONU estimó que el sustento diario de más de 3.000 millones de personas era asegurado por empresas cooperativas. Hoy en día las cooperativas son muy importantes, ya que dan trabajo y mantienen el puesto, y además brindan servicios y productos de calidad. Las cooperativas pretenden una economía al servicio de las personas, permitiéndoles a los ciudadanos vivir mejor. Además, le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de tener una propia empresa, asumiendo su rol protagonista en procesos socioeconómicos de la sociedad. Por último, el cooperativismo ha servido y servirá a todos, ya que los seres humanos han creado formas cooperativas para responder de manera democrática y solidaria. Hoy las empresas cooperativas agrupan más de 340 millones de personas empleadas, más que todas las empresas multinacionales. Tienen una importante participación en muchos sectores económicos básicos. Gracias. Bueno, haciendo un pequeño aporte, yo creo que es importante que aclaremos las dudas, que sí, las dudas son buenas como lo decías tú, las dudas son muy buenas dejarlas, pero es muy buena la respuesta, ¿ya? La respuesta con el tiempo se dará. ¿Cómo hacemos nosotros para incentivar a los jóvenes cuando no lo quieren? Preguntas que le hacen aquí a las personas que se están parando acá a hablar. Bueno, pero ¿cómo incentivas a los jóvenes para que? No, pero yo no lo puedo obligar a que haga algo. Es como una campaña que estamos haciendo en el colegio de reciclaje, y los muchachos, no, sí, es las campañas, esa palabra de campaña se ha saturado tanto que ya eso es sí. No, la idea es, bueno, yo empiezo por mí mismo, desde ahí empiezo, por incentivarme a mí mismo y dar el ejemplo. De eso se trata, preguntas.
La gente joven está convencida de que posee la verdad. Desgraciadamente, cuando logran imponerla, ya ni son jóvenes, ni es verdad. Damos inicio a los 10 minutos de conversatorio. Allá al otro lado levanta la mano primero. Allá al otro lado levanta la mano primero. Muy buenos días, yo soy Ricardo Macías. Bueno, yo tengo una pregunta y un aporte. Voy a comenzar con el aporte. Usted dice que, o muchas ponencias han dicho que el cooperativismo se originó con lo de los pioneros de Rochdale. Pongámonos a pensar, el cooperativismo ha existido desde el inicio de la vida, porque como hemos visto, las bacterias se han asociado para formar organismos multicelulares. Nosotros estamos hechos por células de las cuales actúan en conjunto para poder funcionar todo nuestro cuerpo. Bueno, esa era la pregunta. Mi pregunta es, ustedes dicen que tenemos que comenzar por nosotros mismos, pero podemos hacer campañas donde, en vez de solo decir, no, creemos un ambiente crítico, una personalidad crítica, no, algo que sea incentivador, que motive a la gente, que la influya y la lleve a querer participar del cooperativismo como tal. ¿Ustedes qué propondrán para realizar eso? Este es un buen incentivo. Las personas que están aquí nos están diciendo, tengo voluntad para hacer esto, lo quiero. Esa es su respuesta. Sí, este es un buen incentivo, por ejemplo, ¿verdad? Un buen incentivo para la voluntad personal que tenga la persona, valga la redundancia. Ok, bueno, es que yo quiero preguntar, realmente siempre han hablado capitalismo y relación que tiene con el cooperativismo. Entonces, pues, no sabía en qué momento hacer la pregunta, pero ya que llegaron ustedes, quiero hacerla. ¿Qué relación? Si ustedes tienen tanta relación en el capitalismo, entonces ustedes, ¿qué me pueden decir del socialismo con respecto al cooperativismo? Con respecto al que tienen varias características similares, pero no tienen la misma ideología. Es como yo decir, bueno, contradecirme porque tiene cierta contradicción. El socialismo, el cooperativismo, tienen características muy similares, mas no tienen la misma ideología. Creo que tienen casi la misma función y aplican casi lo mismo, que es integrarnos, ayudarnos entre sí, buscar un bien común, igualdad y justicia. Pero no creo que tengan la misma ideología. Porque el socialismo parte desde una parte política, desde algo que, ahora partiendo y dando un ejemplo, lo que pasa en Cuba, sí, el socialismo es muy bueno y todo, pero mira dónde están ellos no tienen baños, ellos tienen letrinas, son cosas así, un huequito así, le echan con balde de agua, o sea, es decir, igualdad, justicia, sí, es muy buena la igualdad, en cuanto a lo económico, lo político, lo social, lo ético, lo personal, pero el cooperativismo va más como hacia la persona, ¿sí? En ti, bueno, es como lo que decía Luis Eduardo ahorita, listo, tú quieres ser, digamos, perteneciente a una cooperativa, sí, claro, pero primero fórmate como ciudadano, fórmate en ti la ética, la educación, ¿ya? Bueno, vale. Compañeros, yo sé que todos quieren preguntar y me están peleando con el orden. Yo soy el que está viendo en qué orden alzar la mano. Tranquilos, ya la pueden bajar, yo llevo el orden en mi mente. Un aporte y la pregunta. Respecto a lo que ella dijo, yo pienso que el cooperativismo, más que una ideología diferente al socialismo, forma el socialismo. El cooperativismo no es ajeno ni en ideología, ni nada parecido. Simplemente se complementan en uno al otro, como el mundo y la gente, la realidad de su vida. Bueno, ahora viene la pregunta. Hablan de la incidencia en el desarrollo de los pueblos, pero una incidencia general. Todos avanzamos, más salario, menos tiempo de trabajo. Pero, ¿qué dice usted de la incidencia del cooperativismo en el desarrollo de Colombia, puntualmente? El desarrollo de este pueblo. Sí, del pueblo colombiano. Del pueblo colombiano, pues ya lo podemos ver, es el resultado de hoy día. El cooperativismo, por ejemplo, una cooperativa Ultraomeca, bueno, voy a hablar en lo personal. Yo no soy de esta ciudad, yo soy de Ibagué. Pertenecía a una cooperativa porque un familiar pertenecía ahí. Yo le ayudaba a los trabajos a él, le ayudaba en lo que tenía que hacer y todo. Y entendí que en las cooperativas promueven mucho
el desarrollo personal, ético de la persona y su desarrollo en la sociedad. Ahora, ¿en qué ayudaba a Colombia? Yo diría que muchísimo. Para mí, en mucho. Para otras personas, son gente que se aprovecha de los demás, que tiene que ver con la corrupción, pero en Colombia yo creo que ha ayudado mucho, y yo creo que a mí me está ayudando mucho estar aquí presente y aprender de esto. La verdad nunca había estado en un foro así, pero la verdad he aprendido mucho con esto, y esto me ayuda a mí para abrir un poco más mi mente y adjuntar esto a lo que es mi proyecto de vida. Podría estar trabajando en esta cooperativa, podría estar trabajando en una empresa, podría estar efectuando no sé, mi carrera, pero empezando por esto me está ayudando mucho. Bueno, tú te estás contradiciendo porque se dice que el desarrollo individualmente, sí, y que el cooperativismo más es una ideología, y no es una ideología. El cooperativismo es una forma de vida, no. Es una forma de la que yo, es una forma en la que yo, si quiero, estoy, si no quiero, no estoy. Si quiero poner mi plata en una cooperativa, la hago, pero si no quiero seguir esta ideología, no la hago. Es una forma de vivir, es una forma de actuar. Y otra cosa, nosotros, el cooperativismo tiene como base el desarrollo colectivo. Si tú no lo quieres hacer, pues simplemente te retiras, pero sí es colectivo. No solamente es individual, porque ahí estaríamos pasando a otro plano, ahí seríamos egoístas y siendo solamente uno solo el que se quiere salir adelante y no en una comunidad. Te respondo, o más bien te aporto algo a lo que tú dices. Jamás dije que la cooperativa era una ideología, que la ideología del cooperativismo tenía similaridad, tenía algo parecido a lo que era la ideología del socialismo, pero nunca dije que el cooperativismo era una ideología, mira. Cooperativa es algo muy lógico. Cooperativa, cooperamos tú y yo integrados, agrupados en una empresa, en lo que sea. Somos una sociedad, somos una asociación, pero nunca quiero una ideología. Ahora, en lo personal, claro, individualmente sí, pero como es que se supone que si estamos los dos asociados y si mi bien individual me satisface, ¿por qué si estamos asociados no la va a satisfacer a ella? O sea, yo me refería en la función y en lo que brinda cada uno, no tan solo para sí mismo, sino para todos. Exacto, para satisfacer las necesidades de los que la integran. Bueno, muchachos, eso les quería aclarar. El año pasado también era moderador y también se presentó lo mismo. No es un debate, es un foro. Cuando hay preguntas, hagámoslas como lo decían las reglas, con respecto a la temática que ellos estén tratando, que ellos trataron de acuerdo al tema, de acuerdo a la pregunta, y no hagamos preguntas tratando de buscar el debate o tratando de rajar al que está ahí parado, como lo dicen coloquialmente. Entonces, que sean preguntas y dudas y aportes que vengan en el contexto de lo que ellos están hablando. ¿Sí? Por eso he tenido más de uno y siempre no pueden hablar o no digan eso. Muy buenos días, mi nombre es Diana Vallejo y vengo de Florencia, de la institución educativa Juan Bautista Migani. Mi pregunta es referente a lo último que dijiste, que no hiciéramos preguntas que hicieran referencia como a qué campañas se van a realizar. Pero yo creo que esto es una campaña, ¿no? Porque estamos pues motivándonos. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer es, si tú dices que no hay que realizar campañas ni nada porque las respuestas se dan a largo plazo, ¿cómo quieres de que esto surja en un futuro o que comience a surgir hoy en día? Porque los estudiantes o los jóvenes nos motivamos, ya sea por foros o por lo que sea, no como cuando éramos niños que nos dicen, haz la tarea y te doy un dulce, pero también nos motivan con la manera de pensar del cooperativismo, porque sabemos que nos va a llevar a un bien común. Entonces, si no hay que hacer campañas, ¿cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo lo podremos lograr? Dije que muchas veces, de tanto que decimos campañas, se satura, o sea, es decir, no, como ciertos políticos, no, sí, ya, yo llego allá a tu barrio, te beso a tu hijo, beso al que no tiene zapatos y es todo sucio, ¿qué tal? Y con eso estoy diciendo, mi campaña es buena, pero cuando estoy posicionado ya en realidad no hago nada, me olvido del que le di el pico, me olvido del que tiene los pies sucios. A lo que voy yo es a que no tan solo quedemos en campaña,
sino a que familiaricemos con las personas que estamos realizando la campaña. Si vamos a hacer una campaña, hagámosla, pero no quedemos en, sí, la campaña, no, la vez pasada tuvimos una reunión, pero no, sí, quedamos en todo. Pero o sea, no, que se denote que estamos familiarizados con la razón. Sí, se requieren demasiado las campañas. Por ejemplo, el profesor Stevenson, que es nuestro representante, con él realizamos campañas de conciencia, conferencias, charlas, interrumpimos a veces las clases porque es permiso del rector, para darles conciencia sobre esto. En ciencias económicas, y en particular hablamos también de cooperativismo, no mucho de cooperativismo, pero si hablamos de mucho de ciencias económicas y es sobre lo que tú estás hablando, de las campañas, en si vale la pena o no vale la pena una campaña. No sé si cumplí con lo que decía. Bueno, buenos días, yo soy Paula Lozada, estudiante de la institución educativa Liceo de Santa Lidia, jornada mañana, y quiero más bien hacer como una aclaración en cuanto a tu opinión y a la opinión de muchos de los presentes en cuanto a si el cooperativismo es una ideología o simplemente una corriente o una forma de actuar. Si yo estoy actuando de alguna manera es porque estoy creyendo en lo que, porque tengo un ideal, y si yo me comporto de alguna forma es porque tengo conciencia y tengo el ideal y tengo el concepto de un tema determinado. En este caso, si es el cooperativismo, voy a actuar conforme al cooperativismo porque tengo el ideal y tengo el concepto claro de este. ¿Listo? Entonces, puede ser, es más bien definirla como una corriente ideológica. Y en cuanto a los jóvenes, es que no se puede obligar a los jóvenes a pertenecer o a estar de acuerdo con esto. Es más bien como informarlos, porque es que no se puede generalizar cuando estamos diciendo que los jóvenes están o no de acuerdo, si no todos están bien informados sobre qué es el cooperativismo. Sí. Bueno, otra pregunta aquí de parte de una persona que también se está encontrando, escuchándolos y mirándolos, y es: ¿qué fuentes económicas nos recomiendan ustedes y qué objetivos debe tener un proyecto empresarial cooperativo? ¿Esa pregunta la hace un profesor o un alumno? Pues no especifica directamente, pero pues es de las personas que se encuentran acá conectadas, siguiéndonos en el foro. Pues sí, desafortunadamente ahí no podemos saber si es un profesor o un alumno, pero pues si es un participante y como es la primera vez que se hace, pues económicas sugiero. Bueno, entonces, ¿qué fuentes económicas recomiendan? ¿Sí? ¿Y qué objetivos debe tener un proyecto empresarial cooperativo? ¿Qué fuentes económicas con respecto de qué? Pues con respecto a, por ejemplo, a trabajos solidarios, a trabajos cooperativos en pro del beneficio social. Yo creo que está bastante claro en una cooperativa lo de las fuentes económicas. Yo creo que provienen de los mismos. Sí, o sea, es que provienen de los asociados. Yo creo que esa pregunta es como muy clara, ¿no? O sea, ¿y la otra cuál es? Bueno, pues si el ponente considera que no van en concordancia a su ponencia, pues no se vería obligado a responder, lo dice en los reglamentos. Aquí el último aporte, ya se está acabando el tiempo de conversatorio. Un aporte, pues, para cerrar todo, digamos, se abrió un debate acá, según lo que decía, de que cómo o sea, si alguien no quiere hacer algo, para que, o sea, yo no le voy a decir, hey, vamos a tal lado, sí, pero tampoco nos podemos quedar en el sentido de que, como la gente no quiere hacer nada, pues no hagamos nada nosotros, porque ¿para qué, no? ¿Para qué conformarnos? Pero hay un problema ahí en lo que dice. El problema es que muchas veces y durante mucha historia, ese es el planteamiento que han dejado, y vea dónde estamos, en una crisis de valores o una crisis ética, porque, no, él no quiere participar, bueno, pues vamos por aquí. En eso es lo que estamos. Tiene razón en el sentido de que no se puede obligar a nadie, eso es obvio, pero también entonces la invitación es a no quedarse haciendo nada, porque entonces no tiene lógica estar acá parado diciendo algo. La invitación es básica en unas sociedades como la nuestra, es: si usted quiere un cambio para el mundo en el que vive, usted mismo sea el cambio, usted mismo es su persona. Exacto, usted mismo es su persona del cambio, usted no obliga a nadie, usted mismo sea el ejemplo demuestre qué es lo que está haciendo, y
si la gente quiere mirándolo a usted, así surgieron varios personajes. Martin Luther King, todos ellos hicieron, primero yo, luego me siguieron, listo, más fuerte. Entonces la invitación es esa, si uno quiere un cambio en el mundo, uno primero tiene que ser el cambio. Sí, eso sí es cierto. Y que sea como un ideal para ti. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un aplauso, por favor. Existen más libros sobre Marilyn Monroe que sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay una cierta semejanza entre las dos. Era el infierno, pero valía la pena. Bueno, con esto damos por concluido la sección de la mañana. Les damos los agradecimientos por haber asistido. Nos esperamos puntualmente a las 12. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado al final de esta primera sesión acá en el Hotel Sulicán, Salón Rosado. Vamos al descanso y hasta dentro de 2 horas nos vemos. Gracias por acompañarnos y espero que estén nuevamente con nosotros. Estamos en el 4º Foro Departamental de las Juventudes y las Ciencias Políticas. Hasta luego.